Bienvenidos a Enlace Andino desde Ecuador. En esta emisión hablaremos de la ola de violencia que se ha vivido dentro de las cárceles del país andino, donde cada revuelta desde las prisiones está relacionada con enfrentamientos entre bandas rivales por ganar nuevos territorios en las calles a favor del narcotráfico. Analizaremos cuáles son las causas que incrementan los motines carcelarios y la pérdida del control de los centros penitenciarios por parte del Estado. Además, conoceremos algunas de las historias de personas que temen por la seguridad de sus familiares que permanecen dentro de los recintos carcelarios y comentaremos cuáles son las estrategias que está implementando el gobierno para recuperar el control de las cárceles. 448 homicidios se produjeron entre el año 2021 y 2022 dentro de las cárceles de Ecuador, un incremento de 4.280% con respecto a las cifras del 2010, cuando solo 10 personas eran asesinadas dentro de los centros penitenciarios. Se estima que la tendencia de las muertes de presidiarios continuará al alza, luego que se contabilizaran 11 masacres carcelarias producidas entre febrero de 2021 y noviembre de 2022. Desde el año 2010 al 2017, el promedio de asesinatos fue de 10 personas al año dentro de las cárceles. En el 2018 se incrementó a 15 privados de libertad, 32 asesinatos en el año 2019, 58 en el año 2020. 6 cárceles de 5 ciudades del país acumulan la mayor cantidad de muertes, originadas por el control de territorios y en rechazo a traslados de reos hacia otros centros penitenciarios del país. Las disputas entre las bandas por apoderarse de territorios se libran desde las calles, explica este experto en seguridad. Estas organizaciones internacionales les pagaban a las nacionales con dólares y desde aquel momento empiezan a pagarles en droga. Ese es un cambio sustancial, porque eso les obliga a las nacionales a vender esa droga en el mercado local. Carrión asegura que el negocio de la droga genera un consumo de 80 a 100 toneladas al año. Los reos buscan mantener el dominio de las calles desde las cárceles una vez que son capturados, aseguran los especialistas. Según el informe de drogas del año 2022 de las Naciones Unidas, Ecuador fue el tercer país con mayor número de cautación de droga en el mundo, después de los Estados Unidos y Colombia. En las cárceles, los privados de libertad son clasificados dependiendo de las organizaciones delictivas a las que pertenecen y no por el delito cometido. Los homicidios dentro y fuera de las cárceles superaron el promedio de la región. En el año 2022, Ecuador alcanzó la tasa más alta de muertes violentas de la última década, 15,48 muertes por cada 100.000 habitantes, según cifras de la Policía Nacional. En los primeros 8 meses hubo 2.784 muertes violentas, significan 348 asesinatos por mes, normalmente relacionado con las drogas y otros delitos. De continuar esta tendencia al cierre del año, Ecuador habrá superado las 4.000 muertes, alcanzaría una tasa de 22,2 homicidios por cada 100.000 habitantes, superando el promedio de Latinoamérica de 17,2 según las Naciones Unidas. Estas cifras inquietan a familiares de reos que permanecen en las cárceles y temen por sus vidas. Nosotros estamos sufriendo, mis hijos lloran, sufren, enferman del papá, de mi esposo también, tanto le sufro, porque aquí hay bastantes rumores que matan, bastante delincuentes hay. Sí, es bastante preocupante porque últimamente en el Ecuador está suscitando estas revueltas, no sabemos por qué motivo. Yo estoy aquí he detenido a mi esposo hace 3 años. A lo mejor se puede decir que la justicia del Ecuador es mala. 22 organizaciones delictivas operan dentro y fuera de las cárceles, según el gobierno nacional, desde los 32 centros penitenciarios del país, que se disputan el control de los territorios, decomisos de droga, fusiles, municiones, cuchillos, celulares y dinero en efectivo, son constantes en las prisiones. En un intento por mejorar la situación, el presidente de la República busca la cooperación internacional con los gobiernos de los Estados Unidos e Israel, también la reducción del hacinamiento, la instalación de escáneres y cámaras para las cárceles. Es parte de nuestra solución integral para tener un mejor control en los centros de detención, como lo estamos haciendo, y terminar con los hechos de violencia que allí
han ocurrido en los últimos tiempos. Por el momento, la acción más expedita del gobierno para solucionar la crisis carcelaria será sacar a la calle a 30.000 nuevos policías y graduar nuevos guías penitenciarios, elevando de 1.500 a 3.000 custodios para el control de una población de 35.000 privados de libertad. Medida que considera insuficiente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que condenó los hechos violentos ocurridos en el país y le exigió al gobierno de Guillermo Lasso implementar acciones concretas para garantizar la seguridad y los derechos humanos. Durante el gobierno de Guillermo Lasso se declararon 9 estados de excepción: el hacinamiento, la reducción de presupuestos, el incremento de las penas, la deseparación del Ministerio de Justicia en el año 2018 fueron los ingredientes para un caldo de cultivo que afianzó los enfrentamientos entre prisioneros que se han hecho cotidianos en el país andino. Hasta aquí esta emisión de Enlace Andino desde Ecuador. Les invito a seguir con la programación de France 24 en español. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.